Vamos a hablar de una parábola en forma de metáfora. No sé si me la van a entender, pero toda la mañana la he estado escuchando porque la escuché y no la leí y la he estado procesando y me encanta y quise compartírsela. Es ser una persona. Ustedes pongan el sexo hombre, mujer o si quieren ustedes ponerse ustedes mismos reflejados en esa persona. Esa persona está construyendo la casa de la vida. Así se llama la parábola, la casa de la vida. Entonces esa persona construyó varios cuartos, varias habitaciones. Había una habitación que era la cocina. Recuerden que es todo metáforo. En esa cocina él se retroalimentaba del conocimiento. Esa parte de esa habitación que era la cocina, él tomaba decisiones si era bueno avanzar o no era bueno avanzar, en donde se retroalimentaba mentalmente. Había otra habitación que era la habitación de la diversión. Ahí era donde él tenía libros, muchos libros con que entretenerse, donde viajaba su mente, donde él se despejaba, le gustaba estar. Había otra habitación que era un ático. En el ático él guardaba las cosas que él ya no quería ver. El ático para él era una habitación que casi no quería entrar, en donde él casi no quería volver a entrar y volver a vivir esas cosas que él ya arrumbó, que él ya no quiso olvidarlos, que cosas que él las la alejó para no lastimarse. Había otra habitación que era la habitación espiritual, donde él puso cosas de cristal, veladoras, y era donde él tenía conexión con Dios. Bueno, era una casa de la vida como todos los demás humanos, como todas las demás personas tenían una casa de la vida, pero había un sótano, la casa tenía un sótano. Entonces a él no le gustaba entrar al sótano o cada vez que pasaba escuchaba ruidos detrás de la puerta del sótano y ruidos extraños, ruidos raros y sentía que la puerta del sótano le hablaba. Entonces él tenía mucho miedo de entrar a esa puerta del sótano. Entonces él solamente pasaba a lo largo, no quiso nunca jamás abrir la puerta del sótano. Entonces como todo humano, pedía opinión a todas las demás personas que sí que le parecía su casa de la vida. Entonces las demás personas le decían que estaba muy bien la casa que estaba construyendo, estaba muy bien. Tenía el ático donde él aguardaba cosas que ya no quería ver. Tenía la cocina donde se alimentaba en lo consciente e inconsciente, se retroalimentaba. Tenía la habitación de la diversión, que eran los libros. También tenía una habitación de relaciones donde él cuidaba muchísimo porque era donde compartía con alguien más. Él tenía la habitación espiritual, pero las demás personas le decían que jamás bajara al sótano, que nunca jamás abriera esa puerta porque ir para abajo, hacia abajo, no era bueno, que no estaba bien bajar. Entonces, un día, de repente la casa de la vida de esa persona empezó a oscurecerse, empezó a reducirse en ciertas habitaciones, empezó a cambiar muchas cosas de su casa de la vida. Entonces, él no comprendía qué sucedía, porque si él trabajó tanto en su casa de la vida, ¿por qué sucedía eso? Pero lo que pasa es que le estaba llegando los años, le estaba llegando la vejez. Entonces él sentía que por eso sucedía eso con su casa de la vida. El cuarto de salud, pues nunca casi lo visitó. El cuarto de la salud casi nunca abrió esa habitación. El cuarto de la cocina, que era el conocimiento, donde te retroalimentabas, en donde te retroalimentabas lo consciente y lo subconsciente, esa habitación sí estaba muy amplia, creció esa habitación de la cocina. Pero de repente se empezó a oscurecer, de repente dijo él, pues, ¿qué pasa? Pero la puerta
del ático no quería subir porque dijo es muy caliente. Ahí hay personas que yo guardé, que ya no quise ver en esa habitación del ático. Están las personas que ya trascendieron. Yo no quiero abrir esa puerta porque estoy pasando una situación difícil y luego abrir la puerta del ático, la habitación del ático, creo que sería más difícil para mí estar en esta vida y volver a recordar cosas que yo ya quise olvidar. Bueno, pues entonces no hallaba qué hacer, pero todas las demás personas decían que nunca jamás abriera la puerta del sótano. Hasta que un día, cuando ya todo se empezó a oscurecer, las habitaciones no eran la misma, el cuarto de diversión ya no le llenaba, el cuarto de relaciones obviamente que ya no lo ocupaba, el único que fue creciendo, el que nunca se achicó, fue el cuarto de la cocina. Pero había esa puerta que tanto se escuchaban ruidos, que era la del sótano. Y decidió abrir la puerta del sótano y dijo, pues, ¿qué puedo perder? ¿Qué más puedo perder? ¿Qué más me puede pasar si ya toda mi casa de la vida está cambiando? Está oscura o está opaca. Se achicaron muchos cuartos, se achicaron. Entonces, nada puedo perder. Abrió esa puerta. Se animó. La confrontó esa puerta del sótano, donde todos los demás le decían que no la abriera. Abrió esa puerta del sótano y se llevó una gran sorpresa. ¿Qué sorpresa fue? Que estaba iluminado. Ese sótano estaba iluminado, pero no era un sótano. Él creía, porque todas las demás personas le decían que era el sótano y que no se podía abrir esa puerta. Cuando él abrió, se dio cuenta que eran más habitaciones. Era el resto de la casa. La casa estaba más amplia. Era el resto de la casa iluminado, con muchas herramientas, con nuevos conocimientos, que esas habitaciones tras habitaciones y habitaciones que había en ese supuesto sótano, era el resto de la casa. Entonces esas habitaciones iluminaron las demás habitaciones, iluminaron la habitación del cuarto de diversiones, en donde los libros empezaron a retomar vida, empezaron a retomar cosas nuevas, empezó a iluminarse la casa y la vida, porque recuerden que no era un sótano, era el resto de la casa. Pero ¿qué sucedió? Él confrontó y dijo, ¿por qué jamás me dijiste que abriera esta puerta? Confrontó la habitación. Y la habitación le dijo, pues es que nosotros te tocamos todo el tiempo, tú no quisiste abrir. Entonces, no quisiste abrir porque hacías caso a las demás personas, a los demás humanos, que no era bueno, abrir esa puerta. Pero resulta ser que esa puerta viene siendo como el libre albedrío. La abres o no la abres o nunca la abres. Entonces el libre albedrío es sí o no, la decisión que tú quieres tomar, tu propia, de tu vida. No hacer lo que todos los demás dicen. Entonces cuando él vio que había más conocimiento, que había las cosas nuevas, que había herramientas que ayudaban a las demás habitaciones, ¿verdad? Dijo, wow, ¿por qué nunca antes hice este cambio? Él hizo la diferencia, él hizo el cambio, no siguió lo que los demás hacían lo mismo, todos tenían una habitación de adoración, todos tenían una habitación de ignático, todos tenían una habitación de relaciones, todos tenían la habitación de cocina, pero nadie se animaba a abrir la puerta del sótano, que son los nuevos conocimientos, las nuevas herramientas que nosotros nunca tomamos para nosotros mismos. A veces nos ahogamos haciendo lo mismo y no buscamos otras alternativas que nos pueden ayudar. Entonces esa es una metáfora así como más espiritual, como que diciendo no hagas lo mismo que hacen todo el mundo, haz la diferencia tú. Me gustó mucho, quise compartírselas. No sé si entendieron la metáfora, la parábola. No sé si la entendieron, pero yo sí la procesé mucho todo el día. Estuve escuchándola y me encantó y me llegó. Espero que ustedes también la tomen de esa manera. Saludos. Bonito día.